Queridos amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, día 63 de confinamiento, cuando son las 15 horas con 10 minutos aquí en la República del Ecuador. Damos la bienvenida a Andrés Arauz del Observatorio de la Dolarización, con quien vamos a conversar más sobre el tema económico, especialmente el tema de la deuda. El día de ayer, entre las muchas, bueno, de las 7 plagas de Egipto, como digo yo, las 7 medidas que dio el señor presidente de la República, resulta que él habla de que se han pagado 341 millones, que ha permitido estos 341 millones ahorrar al país 1.300 millones, y que de la misma manera, por ese ahorro de los 1.300 millones se ha logrado conseguir 1.400 millones, y por lo tal él mismo se lanza flores y todo lo demás. Pero eso queremos justamente conversar con Andrés, si eso es real, si eso es así como él lo plantea, o definitivamente está siendo también él, digo yo, víctima de una mala información de su ministro de Finanzas, pues no, porque, o sea, no entendemos, pagamos 341, ahorramos 1.300 y recuperamos 1.400 en créditos, o sea, nos seguimos endeudando. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido a Hoja de Ruta nuevamente, y bueno, ¿es real las cifras que da el señor presidente de la República? Hola, ¿qué tal, César? Un saludo a toda la audiencia de Hoja de Ruta. Bueno, primero precisar, ahí decía si Lenín Moreno es víctima de su propio ministro de Finanzas. Aquí no creo que podemos calificar como víctima a Lenín Moreno de nada de lo que está pasando. De Ujú. hecho, es el principal responsable al ejercer la presidencia de la República. Exacto. Y no creo que de ninguna manera cabe el apodo de víctima, ni siquiera como figura literaria, digamos. Eso para comenzar. Segundo, sí, en efecto, el ministro de Finanzas que Moreno nombró es un ministro de Finanzas que venía del sector de las cámaras empresariales, incluyendo de las cámaras de los bancos. Y este señor efectivamente tiene, digamos, una representación sociológica de ese sector, ¿no? Él representa al capital financiero nacional y transnacional a través de una red de apoyos a su gestión que vienen de bufetes de los abogados, que a su vez son quienes representan a las transnacionales, incluyendo a bancos como Goldman Sachs o Credit Suisse, como lo vamos a ver pronto. Pero es, digamos, ese sector el que está ahorita a cargo de la política económica del Ecuador y que están priorizando el presupuesto público, los recursos estatales, los recursos escasos que tiene el país, las pocas divisas, para orientarlos al servicio de la deuda externa y para jugar juegos en la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, como lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, primero para responder esa pregunta, el ministro y el presidente dicen que se pagaron 341, ahora dicen 300,
41, antes decían 325, por lo menos ya se sinceraron en esa primera diferencia, lo que demuestra que tenían una intención de esconder la realidad, ¿no es cierto?, como lo están haciendo con el resto de cosas, y que supuestamente eso atrajo el financiamiento de emergencia del FMI, del Banco Mundial y de la CAF. Eso es falso, es directamente una mentira que se le está diciendo al pueblo ecuatoriano, porque esos fondos que llegan del FMI, del Banco Mundial y de la CAF no tienen nada que ver con el pago de la deuda externa de los bonos comerciales que se hacen a especuladores de Wall Street. Son dos andariveles diferentes, son dos canales diferentes. Una cosa es la deuda de mi primo, de la cooperativa donde está mi familia, los barrios y los vecinos, y otra cosa es la que le debo al banco en el exterior en Nueva York. O sea, no por pagarle al de Nueva York, la cooperativa me va a cambiar su comportamiento de desembolso. Y más aún, estos recursos que vienen de la CAF, del FMI, del Banco Mundial, son recursos generales que ha aprobado esas instituciones para todo el mundo por la emergencia sanitaria y no tienen nada que ver con el comportamiento individual del Ecuador. Son recursos generales que no tienen ninguna particularidad con la realidad nacional, sino que son recursos que ya se iban a dar en el exterior y hubieran llegado con default o sin default, como le demuestran otros países que ya han incurrido en default en la cesación de pagos y que igual están recibiendo esta ayuda emergente. Entonces es mentira. Es mentira totalmente. Claro, bueno, aclarando que yo digo culpable de su propio ministro porque lo que ha hecho Lenín Moreno es solamente leer el texto de lo que le ponen al frente, ¿no? O sea, no, eso tampoco le quita la culpa, obviamente. Ahora, por ahí dicen que Argentina ya no está recibiendo estos aportes emergentes de los multilaterales. ¿Es cierto? Porque, o sea, ellos están renegociando, no sé si es que entraron ya en default. Ellos, yo veo que se han reunido, están renegociando la deuda y sin embargo, o sea, ellos han puesto han antepuesto, mejor dicho, lo primero lo humano y después, pues obviamente la deuda. No, sí, Argentina sigue recibiendo financiamiento de CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es con quienes ellos tienen una relación preferente, pero en el caso del FMI es Argentina quien ha decidido no solicitar esa ayuda de emergencia. Ujú. ¿Por qué? Porque ahorita ellos tienen una política de desendeudamiento, que ahí sí, digamos, hay una consistencia política y económica en la práctica del presidente Alberto Fernández, porque él entró criticando el excesivo endeudamiento de Macri y decidió, bueno, ya no quiero endeudar de más, porque no es que esta plata que viene del FMI y del Banco Mundial es gratis, ¿no? Claro. Es deuda, son préstamos. Y el presidente de Argentina dijo, yo no quiero más deuda, punto. Entonces, es otra la política que él tiene, que se diferencia de la Lenín Moreno, que dice criticando la deuda y lo primero que hace es endeudarse más. Entonces, no hay consistencia, en cambio, en el discurso de Moreno y de sus ministros. Celebran que llegue más deuda, por ejemplo, cuando ellos supuestamente criticaban el endeudamiento. Y otra diferencia clave es que en el endeudamiento previo, en el caso del Ecuador, se realizaba como contraparte de las obras, de la obra pública, de la inversión pública que se estuvo construyendo, mientras que en el gobierno de Moreno esa deuda es como contraparte de la fuga de capitales, de la salida de dólares, es decir, nos endeudamos como un país y salen los dólares, por lo tanto nos quedamos con la deuda, nos quedamos endeudados, pero ya sin los dólares. La propia gerente del Banco Central hace unas 2 semanas declaró en una revista digital llamada Primicias que los ecuatorianos tienen entre 22.000 y 25.000 millones de dólares en el exterior. Y ahora hay voceros que dicen, pero es que no ha salido la plata. Y si la Claro. pregunta es simple, si es que hay 25.000 millones afuera, ¿cómo llegó pues esa plata allá al exterior, no es cierto? Claro. Entonces, hay un nivel de incoherencia ya matemática, pues, o sea, es cuestión de sumar y restar. Entonces, sí, es lamentable que ahora quieran decir que no hay fuga de divisas, que no hay fuga de capitales, cuando por otro lado admiten que hay un montón de plata en el exterior. Es la cifra más creíble, es la de la gerente del Banco Central, porque es la que lleva las estadísticas monetarias del país,
Pero por si no fuera poco eso, ayer también en una entrevista al secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, dijo que hay entre 10.000 y 15.000 millones afuera también. O sea, Claro, sea 25.000, sea 10.000, es un montón de plata y que debería estar apoyando la economía nacional. debería estar acá, por supuesto. Así Bueno, es. vamos a este tema que bueno, muchos que no conocemos de estos movimientos de deuda y de estas apuestas. Primero, ¿qué son los margin calls y qué significa esto de apostar especulativamente? O sea, ¿qué es esto? Ya, perfecto. Vamos a partir con un ejemplo sencillo para que la ciudadanía entienda, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un reloj que heredamos del abuelo y es un reloj que tiene valor histórico, valor económico, etcétera. Entonces, necesitamos liquidez y solo tenemos el reloj heredado. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a la casa de empeño, ¿no es cierto? Al equivalente al Monte de Piedad o en este caso a los chulqueros y les entregamos el reloj que vale $100, pero ahí en la casa de empeño me dicen, bueno, verás, yo sé que esto vale $100, pero yo te voy a dar solo $40, ¿ya? Yo solo te voy a dar 40 porque tú estás bien necesitado y realmente yo no confío en ti, entonces solo te voy a dar $40. Así, lo más probable es que yo como casa de empeño me quede con tu reloj. Y el Ecuador en ese momento hizo eso, ¿no? Fue con un reloj, que en este caso se llamaban bonos, entregó en la casa de empeño, que son Goldman Sachs y Credit Suisse, entregó bonos por 2.500 millones y solo recibió 1.000 millones en crédito. Eso es 40%. Esos $40 por el reloj de 100, lo mismo, entregó papeles por 2.500 y recibió solo 40% en crédito. Pero además pasó algo adicional y ahí viene el componente de la apuesta especulativa. Porque el señor de la casa de empeño le dice, y una cosa más, si por un acaso ese reloj empieza a caer de precio en el mercado, porque se producen más relojes de ese estilo, porque descubren más relojes viejos, o porque resulta que el dueño, la fábrica que fabricó ese reloj ha estado falsificando la calidad del reloj, entonces si cae ese precio del reloj en el mercado, tú tienes que o devolverme la plata o ponerme en efectivo para que se mantenga esa relación de 40 a 100. Entonces digamos que el reloj cae de valor de $100 a $50 y entonces ¿qué tiene que hacer el deudor? Tiene que darle $50 adicionales o con otro reloj, igual con otro reloj del mismo valor, o tiene que devolverle una parte del préstamo a la casa de empeño. En este caso tiene que devolverle $30. ¿Para qué? Para que la relación entre $50, que es el nuevo valor del reloj, y la parte que le debe, que sería 20, ¿no es cierto? Entonces se mantenga igual. Entonces toca devolverle $20, no 30, perdón, me equivoqué. Entonces tiene que devolverle 20. Entonces, como ven, es una operación de alto riesgo porque resulta que los bonos que entregó el Ecuador en la casa de empeño eran muy volátiles. Y ya una vez en noviembre del año pasado los bonos bajaron fuertemente de precio. Estos bonos se comercian y se transan en las bolsas de Nueva York y de Luxemburgo en Europa y habían caído del precio a 80 centavos en vez de a 100 centavos por dólar. Y cuando cayó ahí, el Ecuador tuvo que pagarle más de $400 millones a Goldman Sachs y Credit Suisse. Pero en diciembre, por suerte, se recuperaron nuevamente los precios de los bonos y el Ecuador recuperó esos $400 millones en el mes de diciembre del 2019. Pero ahora en marzo, los precios de los bonos se desplomaron de 100 centavos a 30 centavos, con lo cual el Ecuador tuvo que darle más de $760 millones a Goldman Sachs y Credit Suisse por la caída de los precios de los bonos ecuatorianos y además todavía le seguimos debiendo lo que nos prestaron en su momento, ¿no? Entonces,
Es una apuesta que se la jugó el ministro de Finanzas y perdió, y ahora estamos todos en esa, digamos, enfrentando esa consecuencia, porque salieron más de 760 millones de dólares entre febrero y marzo de este año, justo en medio de la pandemia. Y todo esto es adicional a la deuda externa que ya han venido pagando a los bonos, a la China y a los multilaterales. Esto es adicional. Entonces, como vemos, es realmente perjudicial. Si podemos aclararlo de mejor manera, hagámoslo, César. Claro, obviamente hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿necesitábamos plata? ¿No había liquidez acaso en las cuentas del Banco Central? Por qué se arriesga tanto? A ver, no, la operación se hizo la primera en agosto del 2018 y la segunda en octubre del 2018. Y en ese momento la liquidez del Estado sí estaba en niveles adecuados. Aquí tengo el dato. El 24 de agosto, cuando se hizo la operación, el Estado tenía más de 630 millones en la cuenta única y el total del gobierno central tenía más de 2.097 millones de dólares en depósitos en el Banco Central. Y luego, cuando se hizo la segunda operación, tenía más de 860 millones en la cuenta única y el total de depósitos del gobierno central en el Banco Central eran 2.300 millones. Es decir, plata había en las cuentas, no había necesidad urgente de estos recursos. Él lo hizo por dos razones. La primera razón es porque esta jugada de lo que se llama una operación repo en el mercado internacional no queda registrada como deuda. ¿Sí? No queda registrada como deuda el total de los bonos emitidos. Entonces fue una manera para esconder este endeudamiento, que es más una de las cosas que ellos mismos criticaban. Entonces, ahí hay una de las razones. Y la segunda, que yo sospecho que ahí hubo intereses de por medio de los bancos de inversión internacionales, de Goldman Sachs y Credit Suisse. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta operación tuvieron que cambiar la ley. Tuvieron que cambiar la ley de fomento productivo, en la ley de fomento productivo, para que esa operación se pueda realizar. Al punto que la ley de fomento productivo se publica el 22 de agosto del 2018 y la resolución con la que autorizan esta operación se da el 25 de agosto del 2018. Y luego en los documentos oficiales en inglés explican que esto no se podía haber hecho si no se modificaba la ley de fomento productivo. Ahora, ¿qué significa? Una ley, cuando se discute en la asamblea, no es que se debe contar desde la fecha que entró en vigencia, sino que si es que estaban planificando esta operación, el texto de la ley que contiene estas modificaciones se ingresó 3 meses antes, a finales de mayo y a inicios de junio. Eso quiere decir que estuvieron planificando esta operación desde mucho antes, incluso al momento que entró Richard Martínez al gobierno. Entonces eso nos hace sospechar que ahí había algún interés concreto de realizar estas operaciones para otorgar estos privilegios a los bancos internacionales y que tengan una especie de prelación y privilegios con apuesta especulativa frente al resto de los tenedores de los bonos de deuda del Ecuador. Es muy grave, es muy preocupante, es una operación altamente riesgosa que, como hemos visto, ha tenido consecuencias nefastas. Y seguramente es la principal razón por la cual él todavía no quiere salir del cargo, porque tiene esta operación como una espada de Damocles que tiene que cumplirles a los chulqueros, porque si no ya saben lo que les pasa cuando no se cumplen a los chulqueros, en este caso internacionales. Claro, qué terrible. Esto, obviamente, esta operación tiene algo que ver con esto que se vino después de pagar los 320 billones de los 325 que dijeron al principio. El tema de haber dado el oro en garantía, por ejemplo, ¿tiene algo que ver esto? No, no, esa es una operación diferente. Ya, Esta es una operación que la hizo exclusivamente el Ministerio de Finanzas, con Richard Martínez ejerciendo el ministerio, y digamos la hizo directamente con los bancos, especulando con los bonos de deuda del Estado ecuatoriano. Si hubiera decidido emitir normalmente los bonos, claro que hubiera aumentado un poquito el nivel de endeudamiento, pero hubiera obtenido 2.500 millones de dólares, pues, y o él sea, prefirió ir solo a la obtener. segura, pues.
Ir a Claro, lo ir a la seguro. segura y sin estos riesgos especulativos del sub y baja. Entonces, realmente es una operación extremadamente perjudicial para el Ecuador. Ahora, lo que hizo el Banco Central de entregar 300 millones de dólares en oro por 30 días es una operación independiente y es más, es mucho más segura y menos riesgosa que lo que hicieron en el Ministerio de Finanzas. Lo que hace el Banco Central es casi lo que se llama un manejo de portafolio, en donde busca a veces usar un poco de oro en vez de usar dólares y poder administrar de mejor manera las necesidades de liquidez que tenía. Pero eso, digamos, no es preocupante. Lo único que demuestra es que había necesidad de hacerlo, pero, digamos, no es una operación de riesgo. Esta sí es una operación de riesgo que nos costó al Ecuador solo entre febrero y marzo 760 millones de dólares y que termina siendo extremadamente perjudicial para el país, muy grave, muy preocupante en el medio de la pandemia. Ya fue una fuerte crítica los bonos de 2020, que se pagaron esos 340 millones de dólares, y además tenemos esto, que es un monto altísimo y que definitivamente es parte de la razón por la cual los bonos del Ecuador se siguen desplomando, el riesgo país está por los cielos y por que no hubo suficientes recursos para atender la emergencia sanitaria nacional. Esto también, bueno, una de las cosas que preocupan de ver la actitud, por ejemplo, del ministro de Finanzas, es que obviamente él, lo que informan en las cadenas nacionales es que todas las operaciones que se han hecho han sido beneficiosas para el país y todas poco más y nos ponen en como la fila de los mejores clientes del Fondo Monetario y todo lo demás porque estamos ávidos o están ellos ávidos de darnos préstamos. Pero resulta que no, pues con esta operación que estamos viendo ahorita, estamos perdiendo un montón de plata, o sea, o sea, han jugado con la plata de los ecuatorianos, o sea, como si están jugando monopolio con la plata de los ecuatorianos. Están yendo al casino, ¿no? Claro, Están yendo ahí casi, a apostar a ver si tal vez ganaron, tal vez perdían y hemos perdido estrepitosamente. Y eso no es lo que hay que hacer con los recursos de los ecuatorianos. por O supuesto. sea, primero que los recursos de los ecuatorianos hay que manejarlos con mucha seguridad, no estar jugando esos juegos. Y segundo, cuando hay situaciones dramáticas como la peor crisis de salud de la historia moderna, no hay que privilegiar el pago a los acreedores del exterior, hay que destinar esos dineros al país, hay que evitar que el dinero fugue de la economía nacional y hay que tenerla aquí. Hasta le llama la atención un periódico de banqueros que se llama el Financial Times de Londres, sacan el 5 de mayo el editorial institucional del Financial Times, donde dice, ve a Ecuador, controle un poco su salida de capitales, que toda la plata que le está metiendo el FMI se está desvaneciendo. Y aquí dicen, no ha pasado nada, no hay de dólares que salen, más bien están entrando. Eso es mentira y es lamentable que sigan con ese discurso cuando tenemos unas preocupaciones sinceras que enfrentar en el Ecuador. Hay que cuidar los pocos dólares que nos quedan tanto en la sociedad como en el fisco. Y están haciéndole mucho daño a la economía ecuatoriana. Ya ahorita vemos las consecuencias, pero todo esto se podía evitar si se tomaban acciones hace 2 meses, como lo hemos venido diciendo. En nuestro caso, mi persona, el Observatorio de Dolarización, el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana, el expresidente Correa, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que es un ente conservador, pero todo el mundo más o menos dice lo mismo y el gobierno se sigue insistiendo en su línea de privilegiar a los banqueros nacionales e internacionales, mientras al pueblo lo despide, lo baja los sueldos, le sube los precios de los servicios básicos y ahora, claro, todavía no, pero se subirá el precio de los combustibles desde el 1 de julio, ¿no? Claro, bueno, y esperamos también que no suba el precio del petróleo. Ahora tenemos que esperar que no suba el precio del petróleo con con la medida tomada por el presidente, ¿no? Es que sí va a Es de ley. subir porque, mira, esa es la fórmula que se hizo pública hoy. La fórmula dice que el subsidio de hoy se establece con el precio WTI de hace un mes. Y hace un mes, recordemos, el precio de WTI era menos 30, ¿sí? Entonces recién hoy están aplicando la fórmula del mes pasado. Entonces,
Este mes, en cambio, el precio del petróleo de este mes, que ahora está en más 30, van a aplicar en el mes desde el 1 de julio. ¿no? Entonces ya sabemos que va a subir. O sea, eso es una certidumbre matemática por la fórmula que han utilizado para fijar el precio. Entonces, aunque suba o baje el precio del petróleo, el próximo 1 de julio va a subir el precio de la gasolina por cómo construyeron la fórmula. Claro, o sea, sumando todo, más o menos en marzo del 2020 salieron unos 1.200 millones para pagar Sí, deuda. 1.300, mil César, trescientos 1.300, sí, 1.300. 1.300 millones. Pero salieron estos 1.300 millones y el señor presidente dice que hemos ahorrado. O sea, ya- Sí, no, bueno, eso es un cuento. Lo que han hecho es diferido por 6 meses, por 4 meses en realidad, y ya quedan solo 3, el pago de los intereses de algunos otros bonos que sí van a ir venciendo en abril, mayo, junio y julio. Pero lo que no dicen es que en ese acuerdo de diferimiento, por un lado, ofrecieron una comisión de 9 millones de 17 millones de dólares, perdón, a los acreedores por aceptar ese diferimiento. Y segundo, que pusieron ahí que hasta agosto prometen llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para recortar más gastos y de esa manera liberar recursos para poder pagar esos intereses, ¿no? Entonces, está grave, ¿no? claro, o Este, sea, ahí entendemos por qué la desesperación de aprobar esta ley de finanzas públicas. Claro, necesitan de algún lado sacar para poder pagar esta apuesta. sí, ya queda claro que lo que decidieron es recortar a donde más se perjudica a la gente, que es en los sueldos, y no topar los privilegios de la banca, de los evasores de impuestos, de los sacadólares, ni de los intereses de la deuda, ¿no? Eso sí es sagrado, eso sí es sagrado. Claro, es sagrado, pero acá vemos que inclusive, o sea, pagan y seguimos endeudados. Eso es otra de las cosas que también no entendemos. Pagamos y Sí. seguimos endeudados. Bueno, ese es el truco, ¿no? Lo que se llamó históricamente en el Ecuador la deuda para pagar deuda. Si Ajá, hay, por favor, que venga la plata para poder cumplir las obligaciones al exterior. Y está ahí totalmente donde difiere con el modelo que construimos en la época de la Revolución Ciudadana, y obviamente me incluyo, cuando diseñamos un esquema de financiamiento interno basado fundamentalmente en 3 ejes: soberanía de los recursos naturales, es decir, el petróleo para los ecuatorianos; la carga impositiva fuerte a partir de reducción de la elusión y la evasión de impuestos; y tercero, un financiamiento interno a través de las propias instituciones públicas, como el seguro, que genera rentabilidad, y el Banco Central, que puede otorgarle liquidez al Estado. Pero ellos más bien han eliminado los 3 aspectos. Primero, entregaron los recursos naturales, perdonaron impuestos, incluyendo las petroleras, y fueron debilitando las capacidades del SRI. Y tercero, ahora eliminaron la capacidad de financiamiento interno. ¿Qué les queda? Ir a golpear afuera, ir a golpear a Wall Street. Entonces, es un modelo de extracción de renta financiera perfectamente estudiado en el mundo, en donde básicamente, imagínate un pulpo que está en el océano, se encuentra con un país, en este caso un pez, y le empieza a extraer, a succionar toda su liquidez, toda la sangre, hasta dejarlo seco, chupado y muerto. Eso es lo que están haciendo con el Ecuador. bestia, pues, uno cada día se va decepcionando más de todo lo que está pasando, ¿no? Uno ahora más entiende más cómo el gobierno y sus acólitos la Asamblea Nacional pues se desesperaban por pagar por hacer esta ley para poder sacar los fondos y seguir pagando deuda, mientras acá la gente se sigue muriendo, mientras la gente no tiene insumos médicos, y si los llega a tener, pues obviamente ahora sí, con pruebas, con facturas, con todo, hay tremendos sobreprecios en esas compras. Sin embargo, mi estimado Andrés, sí quisiera que nos expliques un poco más sobre esta operación, porque
Si ya me quedó claro a mí, pues obviamente la gente que nos está escuchando, pues nos pueda entender de mejor manera y de una manera simple lo que realmente está haciendo el ministro Martínez, a quien muchos alaban, pero ya todos sabemos de qué pata cojea. Mire, César, es tan grave esto que me llegó la información que ahorita que está enfrentando el juicio político el Richard Martínez, el partido de propiedad del banquero ha dicho que le pueden sacar a cualquier ministro excepto a Richard Martínez, porque él está garantizándole la rentabilidad de su banco y el cumplir las obligaciones de deuda, porque aparentemente él también, y es muy posible que esto sea cierto, el mismo Guillermo Lazo a través de sus empresas en el exterior tiene estos bonos de deuda externa y que se han beneficiado de estos pagos que ha venido haciendo el gobierno. Entonces, puede ser que ahí sea uno de esos vínculos, estoy especulando, de por qué querían sostener a ese ministro a rajatabla como sea y están apretando ahí en la asamblea para que eso ocurra, ¿no? Entonces, a ver, explicar un poquito la operación nuevamente. El gobierno tenía unos bonos que no los había vendido todavía. Unos bonos son unos pagarés, unos títulos de crédito, ¿no es cierto? Donde dice yo debo tanto al titular de este papel. Es más o menos como cuando nosotros firmamos un cheque al portador, el que se lo encuentre es el que lo puede canjear. Eso es un bono, ¿ya? Entonces, el gobierno tenía estos bonos en su propiedad y los entregó a los bancos en el exterior. ¿Sí? Estos bancos en el exterior es la casa de empeño. Y le dice, ok, yo por estos papeles, como son firmados por el Ecuador, no les doy tanta credibilidad y te doy el 40% de lo que dice este cheque, este pagaré. Entonces, si el cheque era por $100, nos dieron $40 y ellos se quedan guardado el cheque. ¿Y qué dicen? Si es que tú no me devuelves esos $40, yo me quedo con el cheque y lo voy a canjear al banco, ¿ya? Entonces, tienen por dónde agarrarnos, ¿de acuerdo? Ok. Pero además, ¿qué dicen? Mira, como este cheque lo firmas tú y tú tienes una credibilidad así más o menos nomás, si es que por ahí yo me entero que este cheque vale menos de lo que está, de lo que dice aquí, y en el mercado el precio de este cheque empieza a valer menos, entonces tú tienes que darme en efectivo para compensar mi pérdida de valor de este cheque. Es decir, si la garantía vale menos, quiero que me des en efectivo. Otra forma de verlo es, por ejemplo, con las casas de nuestros hermanos migrantes en Europa. ¿Sí? Habían casas que habían puesto como garantía para acceder a un crédito, ¿cierto? Un crédito hipotecario, se pone la casa y le dan plata. Y si es que el valor de la casa en el mercado se cae por cualquier razón, entonces el banco dice, no, no, devuélveme el efectivo porque ya tu casa no me sirve de garantía, ya perdió el valor. Entonces, más o menos eso hizo el Richard Martínez con los bonos del Estado. La cuestión es que los bonos del Estado son altamente volátiles y sí había la probabilidad de que pierdan ese valor en el mercado. Lo que debió haber hecho, si es que ya se decidió a jugar Wall Street, es asimismo él tener una contragarantía en caso de perder la apuesta. Pero él decidió nomás enfrentar la apuesta y por eso termina perdiendo 700 millones de dólares, que bueno, si fuera plata de él, de su bolsillo, pero es plata del pueblo ecuatoriano, es gravísimo, ecuatorianos, yo sé que es difícil de entender la operación, pero es gravísimo que se haya puesto a jugar con el valor de los bonos y sobre la base de eso endeudarse. Y esa pérdida de más de 700 millones de dólares es adicional a los bonos que ya pagó, sino que esta operación se ha mantenido en secreto, se sigue manteniendo en secreto y lamentablemente por su complejidad no se divulga mucho porque es que yo no entiendo eso, me es chino avanzado, pero hemos tratado de hacer un esfuerzo de ser didácticos con esta operación y la conclusión es que el Estado ecuatoriano por esa operación perdió 760 millones de dólares entre febrero y marzo de este año. 700 y más millones de dólares que muy bien hubieran servido en esta crisis para paliar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Ay, qué terrible. Y lo peor es que ahora se me viene a la mente, justo ahorita se me viene a la mente que ayer leí un Twitter de Pablo Arosemena, digamos con nombre y apellido, que decía que lo más chévere, dice, de Chile es que allá la plata de la seguridad social
invierten en acciones de la Coca-Cola. O sea, se me vino a la mente eso, no sé por qué, pero, o sea, juegan con la plata con la plata ajena, ¿no? O sea, a eso Claro. es a lo que me voy. O sea, están jugando con nuestra plata y nosotros tenemos que estar callados y tranquilos, no me parece. O sea, es terrible. O sea, al principio puede causar hasta chiste, pero, o sea, ahora ya es indignación total, ¿no? O sea, el señor Martínez debe enfrentar inmediatamente, pues, un juicio político, no solamente por el recorte de los presupuestos, el presupuesto a las universidades, sino por estos jueguitos en los que nos ha metido al Ecuador y en los que estamos perdiendo muchísimo, muchísimo dinero. Ahora también lo terrible es, no conocemos completamente qué dice los acuerdos con el Fondo Monetario, porque todo lo que ha venido, mm, no sabemos dónde está esa plata, no sabemos en qué han invertido y tampoco sabemos, o sea, no sabemos qué hacen con ese dinero porque vamos 20 de mayo y hasta ahora no se pagan los sueldos de los servidores públicos tan denostados por cierta clase política y cierta clase económica de este país. No, y además es un chantaje, ¿no? Porque yo lo decía hace más de un mes y medio, que el demorarse en pagar los sueldos a los servidores públicos era un mecanismo casi psicológico de someter al servidor público a que ante el dolor, ante la ausencia de no recibir nada, de recibir cero, que le digan, bueno, te vamos a bajar el sueldo el 20%, el 25%, etcétera, y que el servidor público diga, bueno, aunque sea eso, ¿sí? Pero ese aunque sea no se logra si primero no le das palo y no le pagas, pues entonces es una táctica lamentablemente milenaria en donde le haces sufrir para luego decirle y te doy un caramelito, gracias, aunque sea me llegó el caramelito. Claro. Y termina uno hasta agradecido que por lo menos le pagan una partecita. Cosa diferente que si te pagan puntualmente y de un día para el otro te bajan, en cambio dices, oye, ¿cómo así? Pues, ¿no es cierto? Son mecanismos de disciplinamiento social que están muy estudiados en el libro de la doctrina del shock de Naomi Klein, que está disponible también en un documental que todo el mundo lo puede ver ahí en el YouTube, lo recomiendo, y explica cómo son estos mecanismos de disciplinamiento. Esto nos están haciendo ahorita, entonces eso es brutal, ¿no? Y sí hay maneras de financiar eso con la figura del sobregiro del Banco Central, que la hemos propuesto, la hemos dicho, hemos hecho explicaciones de eso, hasta la Asamblea aprobó que por favor hagan un sobregiro, y el gobierno con oídos sordos ha decidido no generarse fuentes de financiamiento interno y apelar a todo que llegue de endeudamiento afuera. Es condenarnos para siquiera una generación entera, ¿no? Lo que están haciendo. Claro, ahora también viene una pregunta que puede resultar obviamente ilógica, pero la gente puede pensar esto y algunas personas lo han dicho. Con estas operaciones, especialmente con esta del margin calls y todo eso, ¿pueden haber beneficiarios, o sea, puede haber intermediarios que se hayan beneficiado de esto? Porque también no se entiende, o sea, la tosudez del ministro de estar en estas pagadas de estas apuestas y todo lo demás. ¿No será que hay ahí gente intermediaria que puede salir beneficiada? Estoy absolutamente seguro que sí. Estoy absolutamente seguro que sí hay gente beneficiaria intermediaria, ecuatorianos que están ahí involucrados, pero no tenemos los documentos físicos de los contratos, no tenemos la evidencia del detalle de la operación. Lo que hemos podido descubrir es a partir de información parcial, por un lado del Banco Central, por otro lado la Bolsa de Luxemburgo, por otro lado algunos reportes periodísticos, y a partir de ahí hemos construido como un rompecabezas. Pero los contratos como tal, donde se queda clarito quiénes son esos intermediarios, quiénes son esos ganadores con esta apuesta, incluyendo los que proveen servicios en el Ecuador a estos bancos del exterior, ahí está la clave. Yo tengo mis sospechas, pero sería óptimo si pudiéramos obtener
cuáles son esos textos de los contratos y el acta resolutiva del comité de deuda para poder ahí sí ver con nombre y apellido quiénes son los que se están beneficiando de estas operaciones. Qué terrible. Ojalá den paso. Hay dos pedidos ya de juicio político para el ministro Martínez. Una que sale de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Creo que recogieron 45 firmas. Parece que hay otra solicitud que está siendo presentada por el asambleísta José Serrano, pero veamos, pues, como es, amanecerá y veremos, dijo el ciego, ¿no? Veamos si es que realmente, o sea, piensan ya en la situación de la gente que está quedándose sin trabajo, algunos que están muriendo por no tener los insumos médicos, por haber apostado nuestro dinero en operaciones muy riesgosas. Pero esperemos que la Asamblea ahora sí ya piense en el pueblo y no solamente en sus arreglos y en sus amagues. Mi estimado Andrés, muchísimas gracias. Quiero agradecerte por este análisis. Obviamente nos despejan muchas dudas y claro, nos deja también con la indignación de que con nuestra plata que hace tanta falta aquí en nuestro país han hecho lo que han querido y el señor sigue tan campante mintiéndole al país porque bueno, eso de que él alguna vez diga la verdad y a nadie le cree, ¿no? Hasta ahora estamos esperando los documentos del que dijo que iba a presentar después de la denuncia de la ex ministra Catalina Andramuño, cuando dijo que no había dado un solo centavo para salud. Él dijo que en pocas horas estaría ya los documentos, hasta la fecha seguimos esperando. Entonces, queremos agradecerte, Andrés, nuevamente y gracias a todas las personas que están en sintonía. Esperamos tener nuevamente aquí con nosotros en Hoja de Ruta. Tu mensaje final, por favor. No, yo creo que es indispensable la salida de Martínez, pero no debe ser reemplazado por alguien de ese mismo círculo, ¿no? Recordemos que su viceministro favorito es además la persona se llama Alberto Ferro, que unos días antes de ingresar al ministerio, le nombra a su madre testaferro de la empresa offshore que él tenía en Panamá, y con propiedades en Miami, etcétera. Entonces, eso no genera confianza pues para la Para nada. población y obviamente le va a cubrir la espalda a ese ministro. Así que uno, claro que tiene que tener éxito ese juicio político, alguno de los dos o tres que se están impulsando, tiene que lograrse eso, pero también debería ese juicio político incorporar al viceministro offshore, ¿no? Que le nombra a su madre, que por cierto está también prohibido en una disposición de la ley de la consulta popular sobre paraísos fiscales, le nombra a su madre a nombre de él en las empresas. Lindo fue entonces, cualquiera está legitimando el testaferrismo, increíble, ¿no? Y que eso además lo salga y diga, no, porque yo le puse a mi madre al nombre, entonces ya no incumplí la ley. A ese nivel de cinismo estamos y yo creo que hay que ampliar el juicio político a Alberto Ferro también para que no sea él quien luego suceda a Richard Martínez y le termine cuidando las espaldas. Ahí se necesita frescura, es decir, una nueva persona que no sea del mismo círculo de los banqueros, de los grandes empresarios, que sea alguien que probablemente ojalá venga de la academia y que pueda dar un aire de transparencia a estas operaciones y revelar al Ecuador lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Sí, que venga alguien que conozca y que sepa manejar bien el tema económico, porque, bueno, lo que pasa es que necesitaban alguien que sea del empresariado, alguien que sea útil hacia los intereses que hoy gobiernan, pues, porque acá también se han dado en la campaña de decir que esto que estamos viviendo es del continuismo, del correísmo, lo cual es risible, ¿no? Es risible porque miren quién vota en la Asamblea, quién vota a favor de las leyes, miren quién le ha apoyado y quién le ha mantenido a Moreno acá. Si no, pregúntenle al señor Verde Soto por qué no quiso dar paso al, al proceso para sacarle a Lenín Moreno o para recoger las firmas al menos para la revocatoria del mandato.
Él no es Claro. correísta ni ha sido correísta nunca, así que vámonos ubicando, digamos así. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. Nosotros nos estamos conectando más tarde posiblemente estaremos ya confirmando con Yomaira Gavilanes, con quien también haremos un análisis de la asamblea. Y en las 6:30 de la tarde estaremos con el doctor Augusto Tandazo y su análisis semanal. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Andrés. Chao, un saludo. Un saludo igual.